Escribir es algo que sucede cuando uno ha aprendido a escuchar. Y todavía antes de eso, cuando uno ha aprendido a hacer silencio. Esta retrospectiva inicial no pretende ser autorreferencial, solo poner en contexto no solo mi encuentro con Fabiana en su escritura, sino sobre las condiciones en las que ese encuentro fue posible. La escucha, el silencio. Ese ejercicio meditativo a través del cual yo pienso la escritura. Eso siempre fue algo en lo que yo vi reflejado el arte de Fabiana para escribir. Soy de la vieja escuela, o de la nueva, según como se lo quiera ver. Pienso que las personas son siempre su primera obra. Y ante los comentarios de sus compañeros de taller, Fabiana aguzaba el oído. No era, por supuesto, la suya la escucha complaciente, sino la escucha del cazador que persigue el aire de su presa. Escuchar así es estar bajo un influjo y al mismo tiempo producir otro. Dejo esta huella para recuperar su paso un poco más adelante. Solo diré ahora que las buenas narraciones son grandes orejas por las que se filtra la caracola del mundo. Pero hay otro primer aspecto que quiero destacar en los cuentos que pueblan la versatilidad de las cosas. Y para eso preciso remitirme nuevamente y por última vez al pasado de aquel taller en el Centro Cultural Borges. Ese aspecto tiene hoy para mí la forma de una pregunta. ¿Por qué escribimos historias? Por supuesto, hay muchas respuestas. Pero en ese primer encuentro con la escritura de Fabiana encontré una simple y directa que, parafraseando a esos octogenarios estafadores del blues llamados los Rolling Stones, podría enunciar como: son solo historias, pero me gustan mucho. No hay taller que pueda modelar ese me gusta mucho. Es un gusto que se tiene y se persigue una y otra vez. Porque cuando uno escribe, la historia que pasa ya se transforma en la historia que viene. Y cualquier similitud con la vida es, claro, pura versatilidad, puro narrativo movimiento. ¿Y qué es lo que me gusta de los cuentos de Fabiana? ¿Qué es lo que nos gusta de los cuentos de Fabiana? A mí, en primer lugar, lo que me gusta son las transformaciones que allí se suceden. Y sobre todo el cuento mismo, como una máquina de transformaciones. Pero estas transformaciones no son, o no me lo parecen a mí por lo menos, las transformaciones maravillosas de los cuentos de hadas y los seres del bosque, sino las meditadas por ese arte de la relojería que engalanan, por ejemplo, las respectivas antologías de Rodolfo Walsh y la de Borges Bioy y Silvino Campo, la antología de literatura fantástica, que es una Biblia. Y como en esos cuentos, estos de la versatilidad hacen del mecanismo y el procedimiento una forma de sabiduría narrativa, una manera de ver e indagar, una forma de descubrir el mundo. A este juego de transformaciones es necesario sumarle otro elemento, la preocupación por el detalle, la particularidad del dato y la documentación, no como algo exterior al texto, sino como parte del inicio de la aventura. Fabiana, como el entomólogo de uno de sus cuentos, toma la lupa, abre esos textos ya arcaicos llamados diccionarios y enciclopedias y los vuelve, los descubre en sus cuentos como algo que forma parte de esa génesis del contar. Muchos de nosotros leímos aquellos antiguos diccionarios e enciclopedias como si fueran nuestros primeros relatos, la infancia de nuestras futuras historias. En uno de sus cuentos, Efecto Secundario, la percepción de la protagonista se narra bajo el influjo de este procedimiento. Cito: una brisa transporta el aroma de las flores, reconoce acacias de Constantinopla con sus flores de seda, alocacias con esas hojas que parecen orejas de elefantes, efusivas begonias, una Santa Rita de colores inauditos,
De pronto ese instante se torna eterno. Distingue los pigmentos coloreados de las flores con gamas diferentes, lavandas, camelias, azucenas. Entrevé las diferentes formas de las hojas, ovaladas, elípticas, dentadas, y el suelo tapizado por una alfombra de feturca azul. En otro cuento, llamado La caja china, Ling Ling le revela a Lisa, la protagonista: se dice que estas cajas llevan dentro del espíritu de los ancestros. El dios Yen Wan Ye, el señor de la muerte, juzga a todas las almas llegadas a la tierra de los muertos y decide si las enviará a un tribunal para castigarlas o si las pondrá de nuevo en la rueda de la transmigración. Mientras tanto, las almas permanecerán en la caja. No tenés que abrirla por ningún motivo. ¿La abriste? En este último caso también me parece importante hacernos notar la distancia, la lejanía que aparece en el relato, no como una forma de exotismo ramplón, sino como una forma de otorgarle al relato el umbral que precisa. Es justamente esa la distancia que puebla los diccionarios, es justamente esa la distancia que puebla los diccionarios y enciclopedias de nuestra niñez. Las palabras e imágenes que deseamos alcanzar, el mundo que aún no habíamos visto y que deseábamos conocer. Y ese deseo es justamente la fórmula del cuento. Podríamos en este punto reconocer en los cuentos de Fabiana su corazón, su centro entrañable, el ejercicio de la lectura. Este escribir leyendo adquiere en la versatilidad de las cosas varias formas. Por un lado, los protagonistas de muchas de las historias son lectores, no literalmente en todos los casos, pero sí en su fórmula fundamental. Se ven afectados por el mundo que los rodea y buscan encontrar en esa alteración un orden, una legibilidad posible. Esa legibilidad es intelectual, esa legibilidad no es intelectual, es lectora. Otro aspecto más sutil tal vez tiene como foco a los narradores y el dispositivo narrativo de esos cuentos. Ya sea en primera o en tercera, estos narradores se distinguen no por lo que nos dicen, sino por lo que leen. Leemos lo que esas voces están leyendo, leemos nuestras impresiones en sus impresiones. Y en un último corrimiento sensible aún podríamos decir, escuchamos lo que esas voces escuchan. Alguien dijo una vez, una buena historia es un cuarto vacío lleno de fantasmas. La sentencia parece excesiva, pero la protagonista del cuento, como ella, podría decir lo mismo, y estoy seguro que los lectores al leer ese relato estarán completamente de acuerdo. Por último, y a esto me refería al principio cuando mencionaba que todo buen cuento es una gran oreja, estos relatos se escuchan hacia adentro y hacia afuera. Escuchan hacia adentro, escuchan la literatura que formó la escritura de Fabiana, esa biblioteca babélica en la cual cada libro contiene todos los otros, y escucha hacia afuera, escucha a cada lector que se acerca para cobijarse, para encontrar una pausa en este largo camino en el cual la biblioteca se confunde con la vida. En un reciente reportaje, un live en Instagram, Fabiana mencionó algo en relación a este libro que me parece oportuno recuperar aquí, que su intención era que estos cuentos entretuvieran. Lo hacen, entretienen, pero sobre todo lo hacen porque acompañan. Nos proponen su paso, pero también contemplan el nuestro. No juzgan las cosas, las muestran en su habitualidad y en su extrañamiento. Y yo creo que no hay mejor compañía que esa. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer un cuentito, el más cortito, de la versatilidad de las cosas, que se llama La garra.
Cuando entraron en aquella farmacia, todos los que ahí esperábamos sentimos una especie de ensimismamiento, como si entráramos todos en trance y estuviéramos de golpe ajenos a todo lo que no fueran ellos. Parecían ser madre e hijo. La mujer tendría unos 90 años y el hijo una veintena menos. Los dos eran altos y delgados, de huesos marcados, muy pálidos, pero lo más llamativo eran sus cabellos largos, blancos y enredados, como si el peine no fuera una práctica habitual. Él llevaba una barba tupida pero corta. No tenía aire alguno de Santa Claus, carecía de la dulzura necesaria. Sus ojos, pequeños y redondos, me parecieron siniestros. Su voz, todos la escuchábamos porque el lugar se había sumido en un silencio notable, era flautada. Una voz que no se condecía con el resto de su cuerpo. En el anular exhibía un anillo de sello y su porte ostentaba la altivez de una familia patricia. La mujer llevaba puesto un vestido por sobre la rodilla, como si todavía fuese una jovencita. Una flor de canutillo se arrastraba mustia sobre su hombro, pendiendo de una sola puntada que no se animaba a ceder. Pidió la silla que estaba contra la pared y uno de nosotros se la acercó. Se sentó con trabajo y se ayudó con el apoyo de un bastón verde botella que tenía la cabeza de un hombre tallada. Advirtió que la observaba y me miró adusta, como si la hubiera ofendido. Luego me ofreció una media sonrisa que sus ojos velados por cataratas desmintieron. Mi marido, dijo, y tomó el bastón por la mitad de su eje y lo levantó, para que yo y el que quisiera admirase el exquisito tallado de jade de la empuñadura, las láminas de oro trenzado y la caoba lustrosa. 36, dijo la farmacéutica, y yo me alegré de que al fin les tocase el turno. Sin pedirme permiso, la anciana me tomó del brazo para ponerse de pie. Su garra se clavó en mi muñeca con una fuerza inesperada. Sus uñas amarillas eran largas y sucias. El hijo se acercó y me reemplazó, sin musitar un gracias. Entonces pude sentir el olor de ambos, fétido, casi putrefacto, y el brazo comenzó a quemarme en la huella carmesí que aquella mujer me había dejado sobre la piel. Se acercaban a la caja mientras la farmacéutica anunciaba mi turno y rociaba con delicadeza chorros de desodorante de ambiente cerca de nosotros. Pedí las aspirinas que había ido a buscar, pagué rápido y con cambio. Salí a la calle, me pareció verlos en la esquina, pero la imagen se diluyó junto al vago de un camión que pasaba. Me urgió el deseo de volver a casa y bañarme, refregar mi cuerpo con la esponja dura, como si estuviese contaminada, corrupta. El brazo seguía ardiéndome. La forma curva de su uña había quedado estampada en mi muñeca. Nunca pude sacarla. Tatuó mi piel con aquel único contacto como sellando, con esa marca, el pacto de volvernos a ver.